Los restos del Mercedes seguían humeando cuando llegaron los primeros auxilios. Fragmentos de cristal destellaban como diamantes sobre el pavimento resbaladizo por la lluvia de la avenida Insurgentes, y el olor a goma quemada se mezclaba con el metálico aroma de la sangre. Isabela Montemayor estaba atrapada en el asiento del conductor, su visión borrosa mientras observaba la pantalla de su teléfono iluminarse una vez más con el nombre de su esposo. Solo que él no la estaba llamando. Ella lo estaba llamando a él. Sus dedos resbaladizos por la sangre, mientras volvía a marcar por cuarta vez, cada movimiento enviaba un dolor ardiente a través de sus costillas. La bolsa de aire se había desplegado, pero no antes de que su cuerpo fuera arrojado contra la puerta cuando la camioneta negra la embistió en la intersección. Podía saborear cobre en su boca, podía sentir un calor extendiéndose por su abdomen de una manera que la aterrorizaba más que el metal retorcido que la rodeaba. «Vamos, Dante», susurró, su voz apenas audible sobre el sonido de las sirenas que se acercaban. Por favor, contesta». El teléfono sonó una, dos, tres veces. Luego fue al buzón de voz. «Ha llamado a Dante Montemayor. Deje un mensaje». La mano de Isabela cayó. El teléfono resbaló a su regazo mientras las lágrimas se mezclaban con la sangre en su rostro. A través del parabrisas agrietado, podía ver a los bomberos corriendo hacia su auto, sus bocas moviéndose, sus manos gesticulando. Pero todo lo que podía oír era el zumbido en sus oídos y el eco de la voz grabada de su esposo, la única parte de él a la que había podido comunicarse durante las últimas 3 horas. «Señora, ¿me escucha?». Desde el rostro de un bombero apareció en su ventanilla, su expresión cambiando de preocupación profesional a alarma al evaluar los daños. «Señora, la vamos a sacar. Solo quédese quieta, ¿de acuerdo?». Pero Isabela no podía quedarse quieta. Su mano volvió a buscar el teléfono, su anillo de bodas atrapando la luz de los vehículos de emergencia. Tenía que intentarlo una vez más. Tenía que hacerle entender que esta vez no era como las otras veces que había llamado. No se trataba de su discusión, de su soledad o de la distancia que había crecido entre ellos como un cañón. Esta vez se estaba muriendo. Y Dante Montemayor, el hombre más poderoso del submundo de la Ciudad de México, el hombre que controlaba todo, desde las zonas más exclusivas de la ciudad hasta el puerto de Veracruz, el hombre que había prometido protegerla de todo daño. Estaba en algún lugar de la ciudad con otra mujer, demasiado ocupado para contestar la última llamada de su esposa. 3 horas antes, la mañana había comenzado como cualquier otra mañana en la casa de los Montemayor. Es decir, había comenzado con Isabela despertándose sola. Por costumbre, había estirado la mano sobre la cama king size, encontrando solo sábanas frías donde debería haber estado su esposo. La almohada junto a la suya no estaba hundida, las sábanas intactas. Dante no había vuelto a casa. Isabela se sentó lentamente, haciendo una mueca ante el conocido dolor en su pecho que no tenía nada que ver con el dolor físico. Los ventanales de piso a techo de su penthouse ofrecían una vista impresionante del Valle de México, el sol de la mañana convirtiendo el agua en oro líquido. Desde aquí, la Ciudad de México parecía el paraíso. Desde aquí, no se podían ver las grietas en los cimientos de su matrimonio. Su teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje de Dante enviado a las 4:47 am. La reunión se alargó. Me quedo en el Ébano Resort. No me esperes despierta. Isabela se quedó mirando el mensaje, su pulgar sobre el teclado. Había tantas cosas que quería decir. Quería preguntar qué reunión requería que se quedara en un hotel en lugar de volver a casa. Quería preguntar por qué no había llamado en lugar de enviar un mensaje. Quería preguntar cuándo había dejado de importarle si ella lo esperaba o no. En su lugar, escribió: «Está bien, te veo esta noche». El mensaje apareció como entregado, luego leído, pero no hubo respuesta. Isabela dejó el teléfono y fue al baño, mirándose en el espejo. A sus 28 años, debería haber estado en su mejor momento. En cambio, su cabello oscuro caía lacio sobre sus hombros, y sus ojos marrones, antes brillantes de esperanza, se habían apagado a algo resignado. Ella sabía la respuesta. Había sido gradual, como ver la marea erosionar lentamente una playa.
3 años de matrimonio con Dante Montemayor le habían enseñado que amar a un hombre poderoso significaba aceptar su ausencia. Galas benéficas donde él la ignoraba, cena sola, camas vacías mientras él manejaba negocios. La palabra que se había convertido en código para todo lo que a ella no se le permitía saber. Isabela encendió la ducha, dejando que el baño se llenara de vapor. Mientras se metía bajo el agua caliente, trató de recordar al hombre con el que se había casado. Dante había sido diferente entonces, atento, apasionado, casi obsesivo en su devoción. La había cortejado con una intensidad que había sido emocionante y ligeramente aterradora. Aparecía en el restaurante donde trabajaba como mesera con rosas, regalos caros, promesas de una vida más allá de sus sueños más salvajes. Sus padres le habían advertido. La familia Montemayor es peligrosa, mija, le había dicho su madre, con lágrimas en los ojos. Ese mundo te destruirá. Pero Isabela era joven e ingenua, y estaba tan desesperada por escapar de su modesto apartamento en un barrio popular que el peligro le había parecido romántico. Dante le había parecido romántico. Le había ofrecido todo. Seguridad, lujo, un lugar en los círculos sociales de élite de la Ciudad de México. Simplemente no se había dado cuenta de que el precio sería ella misma. Después de ducharse, Isabela se vistió con pantalones de yoga y una blusa de seda, su uniforme para los días que pasaba sola. Vagó por su penthouse, el hermoso espacio que nunca se había sentido cálido. La casa de Dante, no la suya. Ella simplemente vivía en ella. En la cocina, Rosa, su ama de llaves, ya estaba preparando el desayuno. «Buenos días, señora Montemayor», dijo Rosa con una sonrisa amable. «Le preparé su fruta fresca y yogur favoritos». «Gracias, Rosa». Isabela se deslizó en un taburete de la isla de la cocina, observando a la mujer mayor trabajar. Rosa había estado con la familia Montemayor durante 20 años. Probablemente había visto más de la vida de Dante de lo que Isabela jamás vería. «¿El señor Montemayor dijo cuándo volvería a casa?», preguntó Isabela, tratando de mantener su voz casual. Las manos de Rosa se detuvieron en su trabajo, solo por un momento. «No me mencionó nada, señora». La cuidadosa neutralidad en el tono de Rosa le dijo a Isabela todo. Rosa lo sabía. Todo el personal de la casa probablemente sabía cuándo su esposo no volvía a casa, cuándo enviaba mensajes en lugar de hacer llamadas, cuándo la miraba a través de ella en lugar de a ella. Todos se daban cuenta. Isabela picoteó su desayuno, su estómago revuelto con una mezcla familiar de ansiedad y resignación. Necesitaba hacer algo hoy. Necesitaba salir de ese penthouse antes de que las paredes se cerraran por completo. Quizás iría a la galería en la colonia Roma que había querido visitar. Quizás almorzaría con su hermana Sofía. Quizás su teléfono sonó y su corazón dio un salto. Dante, pero cuando miró la pantalla era un número desconocido. «Hola, señora Montemayor. Soy la doctora López del Centro de Salud Femenina Amanecer. Llamo con los resultados de sus análisis de sangre de la semana pasada». El agarre de Isabela se apretó en el teléfono. Había ido al médico después de semanas de agotamiento y náuseas, pensando que tenía gripe o quizás una enfermedad relacionada con el estrés. La doctora había realizado un panel completo solo para ser minuciosa. «Sí, doctor López. ¿Qué encontró?». Hubo una pausa e Isabela pudo oír el susurro de papeles. «Señora Montemayor, está usted embarazada. Aproximadamente 6 semanas, según sus niveles hormonales». La cocina se ladeó. Isabela se aferró al mostrador, sus nudillos blancos. «¿Embarazada?», susurró. «Sí, felicidades. Me gustaría programar su primera cita prenatal, también». «Necesito llamarla de vuelta», interrumpió Isabela, su mente girando. «Lo siento, yo solo necesito llamarla de vuelta». Colgó antes de que la doctora López pudiera responder. Embarazada. Estaba embarazada del hijo de Dante. La mano de Isabela se movió instintivamente hacia su estómago. Plano e insignificante bajo su blusa de seda. Había un bebé creciendo dentro de ella. Su bebé, el bebé con el que había soñado desde el día de su boda, cuando aún creía que un hijo podría salvar la creciente distancia entre ellos. Pero ahora,
Ahora no estaba segura de si debía estar emocionada o aterrorizada. Señora, la voz preocupada de Rosa irrumpió en sus pensamientos. ¿Está usted bien? La veo muy pálida. Estoy bien, dijo Isabela automáticamente. Luego se dio cuenta de que era inútil mentir. Rosa se daría cuenta eventualmente. Todos lo harían. Solo necesito llamar a Dante. Agarró su teléfono y buscó el número de Dante. Sus manos temblaban. Esto era importante. Este era el tipo de noticia que requería una conversación real, no un mensaje de texto. Este era el tipo de noticia que finalmente podría traerlo a casa. El teléfono sonó y fue al buzón de voz. Isabela volvió a intentarlo. Buzón de voz. Una tercera vez, buzón de voz. Envió un mensaje de texto en su lugar. Dante, necesito hablar contigo. Es importante. Por favor, llámame. Entregado. Leído. Sin respuesta. Isabela se quedó mirando el teléfono, sintiendo algo romperse dentro de su pecho. Estaba embarazada y su esposo ni siquiera le contestaba la llamada. Rosa, dijo en voz baja. Voy a salir. Necesito un poco de aire. Señora, ¿está segura? No se ve bien. Estoy bien. Solo necesito pensar. Isabela agarró su bolso y las llaves, huyendo del penthouse antes de que Rosa pudiera discutir. Tomó el ascensor hasta el estacionamiento subterráneo, su mente un caótico desorden de emociones. Embarazada. Estaba embarazada. Debería estar feliz. Debería estar llamando a su madre, a su hermana, planeando cuartos de bebé y baby showers. En cambio, sentía que se ahogaba. En el estacionamiento, se deslizó en su Mercedes plateado, un regalo de cumpleaños de Dante el año pasado, cuando él aún recordaba su cumpleaños. Encendió el motor y salió a la avenida Insurgentes. No estaba segura de a dónde iba, solo sabía que necesitaba moverse. Las calles de la Ciudad de México pasaron borrosas. Condujo sin rumbo por el centro, pasando por los relucientes rascacielos y boutiques de lujo, por los turistas que tomaban fotos y los empresarios que corrían a sus reuniones. Su teléfono estaba en el portavasos, silencioso y acusador. Dante aún no había devuelto la llamada. Isabela se encontró dirigiéndose hacia Coyoacán, hacia el pequeño parque junto al lago donde ella y Dante habían tenido su primera cita. Parecía una vida entera ahora. Él había estado tan atento entonces, preguntando sobre sus sueños, sus esperanzas, sus miedos. Él había escuchado como si ella fuera la persona más fascinante del mundo. ¿Cuándo había dejado de escuchar? Estaba tan perdida en sus pensamientos que casi se pasó el semáforo en rojo. Casi. Isabela pisó los frenos. Su Mercedes chirrió hasta detenerse a solo centímetros de la intersección. Su corazón golpeaba contra sus costillas mientras observaba el tráfico cruzar a toda velocidad. Eso estuvo cerca. Demasiado cerca. Necesitaba concentrarse. Necesitaba... Su teléfono sonó. Finalmente. Finalmente Dante le estaba devolviendo la llamada. Isabela agarró el teléfono con una mano, sus ojos aún en el semáforo. Ni siquiera miró la pantalla antes de contestar. Dante, gracias a Dios, he estado tratando de localizarte. Señora Montemayor. Una voz femenina desconocida interrumpió su alivio. Le llama Nina del restaurante El Tesoro Escondido. Su reserva para esta noche está confirmada para las 8:00 p.m. El señor Montemayor solicitó nuestro comedor privado y nos pidió confirmar los arreglos especiales. La sangre de Isabela se heló. ¿Qué reserva? Hubo una pausa. La reserva para dos. El señor Montemayor la hizo la semana pasada para esta noche. Fue muy específico sobre la privacidad y la selección de champán. Ya veo. La voz de Isabela sonaba extraña en sus propios oídos, distante y hueca. Gracias por confirmar. Colgó y se quedó mirando el teléfono en su mano. Una reserva para una cena romántica en el restaurante más exclusivo de la Ciudad de México. Champán. Un comedor privado. Pero él no le había mencionado nada sobre planes de cena, porque la reserva no era para ella. El semáforo se puso en verde. Los autos detrás de Isabela comenzaron a tocar la bocina, pero ella no podía moverse. No podía respirar. La pantalla del teléfono seguía encendida, y antes de que pudiera detenerse, estaba abriendo la función de compartir ubicación de Dante.
una función que había activado meses atrás durante uno de sus momentos de paranoia. Una función que él nunca se había molestado en desactivar porque probablemente asumía que ella nunca la revisaría. Su ubicación apareció de inmediato. El Hotel Ébano Resort, las zonas exclusivas de la ciudad. El mismo hotel desde el que le había enviado un mensaje esta mañana. El mismo hotel donde supuestamente había pasado la noche después de una reunión tardía. Las manos de Isabela temblaban tan fuerte que casi se le caía el teléfono. Con precisión mecánica, cambió a sus estados de cuenta de tarjeta de crédito. Otra cosa a la que tenía acceso. Otra cosa que nunca había pensado en ocultar porque nunca había esperado que ella mirara. Los cargos del último mes pintaban un cuadro claro. Múltiples estancias en hoteles de lujo por toda la Ciudad de México. Cargos en joyerías de las que ella nunca había recibido regalos. Cuentas de restaurante para dos en lugares a los que nunca habían ido juntos. Y esta mañana, había un cargo en el spa de El Ébano Resort. Un masaje en pareja a las 18:20 am. Mientras ella había estado sentada sola en su penthouse, desayunando sola, enterándose de que estaba embarazada sola, él había estado en un spa con otra mujer. Los bocinazos detrás de ella se hicieron más insistentes. Isabela apenas se dio cuenta. Ahora estaba deslizando, buscando las redes sociales de Dante, sus fotos, cualquier cosa que le dijera cuánto tiempo llevaba esto, cuán ciega había sido. Fue entonces cuando lo vio. Una foto etiquetada de anoche publicada por alguien llamado Valentina Robles. La ubicación, el Ébano Resort. La imagen mostraba la mano de una mujer sosteniendo una copa de champán, anillos caros brillando en sus dedos, y al fondo, parcialmente visible, había un reloj de hombre, un distintivo Patek Philippe con esfera negra y banda dorada. El mismo reloj que Isabela le había regalado a Dante por su segundo aniversario. El mismo reloj que llevaba en la foto tomada a medianoche de anoche. Hizo clic en el perfil de Valentina con dedos entumecidos. La mujer era hermosa, una belleza de modelo con cabello negro largo, maquillaje dramático y un cuerpo enfundado en ropa de diseñador. Su Instagram estaba lleno de lujo. Yates, jets privados, restaurantes caros, y dispersos a lo largo de los últimos 6 meses había sutiles indicios de un hombre que nunca estaba completamente encuadrado. La mano de un hombre en la espalda baja. La chaqueta de un hombre colgada en una silla. Una sombra en un umbral. Un hombre que era claramente Dante. Los bocinazos se convirtieron en gritos. Alguien le gritaba que se moviera. Pero Isabela no podía. Estaba paralizada, observando cómo su matrimonio se disolvía en una serie de publicaciones de Instagram, cargos de tarjetas de crédito y mentiras sobre mentiras sobre mentiras. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Esta vez era de Dante. No puedo hablar ahora. Lo que sea puede esperar hasta esta noche. Llegaré tarde. Él no iba a volver a casa. Iba a ir a El Tesoro Escondido con Valentina. Iba a pasar otra noche en otro hotel mientras su esposa embarazada, esperaba en casa. Algo dentro de Isabela se rompió. Ya no iba a esperar. Ya no iba a ser la esposa obediente e ignorante que fingía no darse cuenta. Iba a confrontarlo. Iba a conducir a ese hotel ahora mismo. Y el impacto llegó de la nada. Un segundo, Isabela estaba metiendo el auto en marcha, su visión borrosa por las lágrimas y la rabia. Al segundo siguiente, el metal chillaba y el cristal explotaba y su cuerpo era arrojado de lado con una fuerza imposible. Ni siquiera vio la camioneta negra que se pasó el semáforo en rojo. No vio el rostro del conductor cuando la embistió por su puerta a 80 km/h. No vio nada excepto el mundo girando, dando tumbos, todo volviéndose blanco, rojo y oscuro. Cuando el movimiento se detuvo, Isabela se encontró inmovilizada en el asiento del conductor, la puerta aplastada hacia adentro, el volante doblado en un ángulo antinatural. El dolor irradiaba por todo su cuerpo, agudo y abrumador. No podía sentir su pierna izquierda, no podía mover su brazo izquierdo, podía saborear sangre en su boca, caliente y metálica. Su teléfono había sido lanzado a algún lugar por el impacto. Podía verlo en el suelo del asiento del pasajero. La pantalla rota pero aún encendida.
Con su mano derecha, la única extremidad que parecía funcionar, Isabela lo alcanzó. El movimiento le envió una agonía a través de sus costillas. Hizo que su visión se volviera gris en los bordes, pero tenía que alcanzarlo. Tenía que llamar a alguien. Tenía que conseguir ayuda. Sus dedos se cerraron alrededor del teléfono. Lo atrajo hacia ella, dejando un rastro de sangre en el asiento de cuero. A través del parabrisas destrozado, podía ver a la gente reuniéndose. Alguien estaba llamando al 911. Alguien más estaba tomando fotos. Pero todo lo que Isabela podía pensar era en Dante. Necesitaba llamar a Dante. Necesitaba que él supiera que esta vez, no era algo que pudiera esperar. Con dedos temblorosos y ensangrentados, buscó su contacto y presionó llamar. El teléfono sonó y fue al buzón de voz. Dante Montemayor estaba en el balcón de la suite penthouse de El Ébano Resort, contemplando las zonas exclusivas de la ciudad mientras el sol de la tarde pintaba el océano en tonos dorados. Detrás de él, a través de la puerta corrediza abierta, podía oír a Valentina en la ducha, tarareando algo desafinado y alegre. Su teléfono vibró contra su muslo, Isabela llamando de nuevo, y él rechazó la llamada sin mirarlo. Se ocuparía de su esposa más tarde. Ahora mismo tenía problemas más grandes. La reunión de anoche con los colombianos había salido mal. Exigían una mayor parte de las operaciones portuarias, amenazando con llevar su negocio a los rusos si Dante no cedía. Había pasado la noche elaborando estrategias con sus asesores, revisando números, tratando de averiguar cómo mantener su territorio sin parecer débil. El hecho de que la reunión se hubiera extendido hasta el amanecer, que hubiera decidido quedarse en el hotel en lugar de volver a casa, era simplemente un buen sentido comercial, eficiente. El hecho de que Valentina lo hubiera estado esperando allí cuando terminó la reunión era solo conveniencia. Dante tomó un largo trago de su whisky, tratando de ignorar la culpa que lo había estado carcomiendo durante semanas, meses, si era honesto consigo mismo. Valentina había comenzado como una distracción, una forma de olvidar la presión, la violencia y la amenaza constante que conllevaba dirigir el submundo de la Ciudad de México. Ella era divertida, sencilla y nunca hacía preguntas difíciles. Ella era todo lo que Isabela no era. No es que hubiera algo malo con Isabela. Su esposa era hermosa, educada, leal. Provenía de una familia de buena cuna. Daba la impresión correcta en los eventos sociales. Se mantenía al margen de sus negocios. Era exactamente lo que un hombre en su posición necesitaba. Una esposa respetable que no causara problemas. Pero en algún momento, respetable se había vuelto aburrido. Leal se había vuelto pegajoso. Su constante necesidad de atención, de conversación, de conexión, lo agotaba. Con Valentina, simplemente podía ser. Sin expectativas, sin decepciones, sin culpa por llegar tarde a casa o perderse la cena u olvidar aniversarios, excepto por la culpa de engañar a su esposa. El teléfono de Dante volvió a vibrar. Isabela. Volvió a rechazar la llamada. Lo que fuera que ella quisiera podía esperar. Probablemente solo estaba molesta por la discusión de anoche, la misma discusión que habían tenido en diferentes variaciones durante meses. Ella quería más de su tiempo, más de su atención, más, más, más. Ella no entendía que su tiempo y atención eran los recursos que la mantenían a salvo, que la mantenían viviendo en el lujo, que la mantenían alimentada, vestida y protegida. Dante. Valentina apareció en el umbral, envuelta en una bata de hotel, su cabello mojado goteando agua por su espalda. «Vuelve a la cama. Has estado estresado todo el día». Él se volvió para mirarla. A sus 25 años, Valentina era hermosa de una manera obvia. El tipo de belleza que atraía miradas en clubes y restaurantes. Ella sabía cómo vestirse, cómo moverse, cómo hacer que un hombre se sintiera la persona más importante del mundo. Pero mientras Dante la miraba ahora, enmarcada en el umbral de una suite de hotel que había pagado con dinero de su imperio criminal, sintió una punzada de algo incómodo, algo que podría haber sido vergüenza si se hubiera permitido reconocerlo. «Necesito hacer algunas llamadas», dijo,
volviendo a mirar la vista al océano. Siempre necesitas hacer llamadas. La voz de Valentina llevaba un toque de petulancia. Me lo prometiste hoy. Me prometiste que almorzaríamos en el tesoro escondido esta noche. El tesoro escondido. La reserva que Nina había llamado para confirmar. La reserva de la que Isabela se había enterado de alguna manera, basándose en los 17 mensajes de texto que él había estado ignorando toda la tarde. Su teléfono volvió a vibrar. «¡Por Dios!», murmuró Dante, sacándolo. «¿Qué es tan importante que...?» Pero esta vez no era Isabela quien llamaba. Era Marco, su segundo al mando. Dante contestó de inmediato. «¿Qué pasa?» «Jefe, tenemos un problema». La voz de Marco estaba tensa. «Se trata de la señora Montemayor». Todo el cuerpo de Dante se puso rígido. «¿Qué pasa con ella?» «Ha habido un accidente, uno grave, en Insurgentes y la calle 7. Su Mercedes fue golpeado por una camioneta. Los primeros auxilios dicen...». Marco hizo una pausa y Dante pudo oír sirenas de fondo. «Dicen que es grave, jefe. Está atrapada en el vehículo. Están tratando de sacarla ahora». El vaso de whisky se resbaló de los dedos de Dante, rompiéndose en el balcón de mármol. «¿Qué hospital?» Su voz no sonaba como la suya. «La están llevando al hospital central de la ciudad». «Pero Dante, hay más. Los testigos dicen que estaba detenida en un semáforo en verde cuando la camioneta la golpeó. Estaba simplemente sentada allí, sin moverse, como si estuviera distraída o algo. Y la camioneta...». La voz de Marco bajó. «La camioneta no tenía placas. El conductor huyó a pie». Esto no fue un accidente. Las palabras golpearon a Dante como golpes físicos. No fue un accidente. Alguien había golpeado a Isabela intencionalmente. Alguien había atacado a su esposa, y él había estado ignorando sus llamadas toda la tarde. «Voy para allá», dijo Dante, ya moviéndose hacia la puerta. «¿Dante?» La voz de Valentina lo siguió. «¿Qué pasa? ¿Qué sucedió?» Él no respondió. Ya estaba corriendo. El trayecto desde las zonas exclusivas de la ciudad hasta el hospital central de la ciudad debería haber tomado 20 minutos. Dante lo hizo en 12. Su Maserati zigzagueaba entre el tráfico a velocidades que habrían llevado a cualquier otro a la cárcel. Pero la policía de la Ciudad de México conocía su auto, conocía su rostro y sabía mejor que detener a Dante Montemayor cuando conducía como un hombre poseído. Su teléfono no dejaba de sonar. Marco llamando con actualizaciones. Su abogado llamando sobre la investigación. Su madre llamando después de enterarse de la noticia a través de la red familiar. Dante los ignoró a todos. La única llamada que quería, que necesitaba, era la que no llegaría. Isabela no podía devolverle la llamada porque Isabela estaba siendo sacada de un Mercedes aplastado por bomberos con las quijadas de la vida. Porque alguien había intentado matarla. Porque él había estado demasiado ocupado con su amante para responder cuando ella lo necesitaba. Los nudillos de Dante estaban blancos en el volante, su mandíbula apretada tan fuerte que le dolía. La culpa que había sido un susurro silencioso toda la tarde, ahora era una acusación a gritos en su cabeza. Él rechazó sus llamadas, múltiples llamadas, mientras ella conducía, mientras estaba en peligro. Mientras ella... Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Marco. «Ya la sacaron del vehículo. Paramédicos la llevan ahora. Sigue viva, pero crítica. Sigue viva». Las palabras deberían haber sido reconfortantes, pero todo lo que Dante oyó fue el sigue como en «no por mucho tiempo», como en «podrías llegar demasiado tarde». Abandonó el Maserati en una zona de carga del hospital, sin molestarse en cerrarlo. Que alguien lo robara. Que la policía se lo llevara. Nada de eso importaba. Lo único que importaba era llegar a Isabela antes de... ¿Antes de qué? Antes de que muriera pensando que su esposo no se preocupaba lo suficiente como para contestar sus llamadas. Antes de que se desvaneciera sin oírlo decir que lo sentía. Antes de perder a la única persona que lo había amado por algo más que su poder y dinero. La sala de emergencias era un caos. Dante empujó las puertas automáticas. Su traje caro y su presencia imponente inmediatamente atrajeron la atención del personal. Vio a una enfermera en el mostrador de admisiones
y se dirigió hacia ella, su voz cortando el ruido ambiental. Isabela Montemayor, mi esposa, acaba de ser traída por un accidente automovilístico. Los ojos de la enfermera se abrieron con reconocimiento, ya fuera por su nombre o por su rostro. Dante no lo sabía y no le importaba. Señor Montemayor, sí, su esposa está en la sala de trauma 3. La doctora Sánchez está con ella ahora. Si espera aquí, ¿dónde está la sala de trauma 3? El tono de Dante dejó claro que esperar no era una opción. Señor, no puede simplemente... ¿Dónde está mi esposa? La enfermera tragó saliva y señaló un pasillo. Por esas puertas, gire a la izquierda. Pero, señor Montemayor, debe entender... Dante ya estaba en movimiento. Irrumpió por las puertas marcadas «Solo personal autorizado» y siguió el sonido de voces urgentes y máquinas que pitaban. El olor estéril del hospital, antiséptico, sangre y miedo, le revolvió el estómago. Había estado en hospitales antes, generalmente visitando a hombres que habían estado en el lado equivocado de sus decisiones de negocios. Pero esto era diferente. Esta era Isabela. La sala de Trauma 3 estaba rodeada de personal médico con uniformes azules, todos moviéndose con urgencia practicada. A través de los huecos entre los cuerpos, Dante vislumbró a su esposa en la camilla. Había tanta sangre. Su cabello oscuro estaba empapado en ella. Su ropa mojada. Su rostro, su hermoso rostro, estaba magullado e hinchado, apenas reconocible. Presión bajando. Necesito llevarla a cirugía ahora. Hemorragia interna, posible ruptura de vaso. ¿Dónde demonios está la sangre? Necesita O negativo. Una doctora levantó la vista y vio a Dante. ¿Es usted familiar? Soy su esposo. Las palabras salieron ásperas, casi rotas. La expresión de la doctora cambió a algo entre simpatía y urgencia. Doctor Sánchez, su esposa ha sufrido un traumatismo grave, múltiples fracturas de costillas, un pulmón colapsado, hemorragia interna significativa. Necesitamos llevarla a cirugía de inmediato, pero necesito su consentimiento y necesito saber, ¿está embarazada? La pregunta golpeó a Dante como una bala en el pecho. ¿Qué? Sus niveles de HCG están elevados. Está aproximadamente de 6 semanas de embarazo. El feto podría no ser viable dado el trauma, pero necesitamos saber si usted estaba al tanto. Embarazada. Isabela estaba embarazada. Iban a tener un bebé, y Dante había estado ignorando sus llamadas todo el día. No lo sabía, susurró, sus piernas de repente inestables. Ella estaba tratando de decírmelo. Seguía llamando y yo... Su voz se quebró. No contesté. La expresión de la doctora Sánchez se suavizó ligeramente. Señor Montemayor, necesito que se concentre. Su esposa está en estado crítico. Necesitamos operar ahora para detener la hemorragia interna, pero hay un riesgo significativo tanto para ella como para el embarazo. Necesito su consentimiento para proceder. Haga lo que sea necesario para salvarla. La voz de Dante era firme ahora, volviendo al mando incluso a través del shock. Lo que sea necesario. Haremos nuestro mejor esfuerzo. La doctora Sánchez se volvió hacia su equipo. Vamos, llévenla al quirófano. Avise a la doctora Reyes de ginecología y obstetricia. Necesitamos monitorear la viabilidad fetal durante el procedimiento. Se estaban llevando a Isabela, moviéndose rápido, su cuerpo perdido en una maraña de vías intravenosas y equipos de monitoreo. Dante comenzó a seguirla, pero una enfermera se interpuso en su camino. Señor, no puede ir con ella. Hay una sala de espera quirúrgica en el 3er piso. Alguien le informará tan pronto como sepamos más. Necesito verla. Necesito decirle... Está inconsciente, señor Montemayor, pero puede verla después de la cirugía. Por ahora, lo mejor que puede hacer es dejarnos trabajar. Dante se quedó paralizado en el pasillo, observando cómo se llevaban a su esposa, viéndola desaparecer por un par de puertas dobles. La puerta se cerró detrás de ella con una finalidad que le oprimió el pecho. Ella lo había estado llamando, tratando de localizarlo, y él había rechazado cada intento porque había estado demasiado ocupado, demasiado distraído, demasiado absorto en sus propias necesidades egoístas
para darse cuenta de que su esposa estaba en peligro, su esposa embarazada. La rabia que inundó a Dante era fría y mortal. Alguien había hecho esto. Alguien había atacado a Isabela. La había sacado de la carretera. Había intentado matarla a ella y a su hijo nonato. Y cuando descubriera quién, les mostraría exactamente por qué la gente temía el nombre de los Montemayor. Pero primero necesitaba asegurarse de que Isabela sobreviviera. El teléfono de Dante sonó. Marco de nuevo. Háblame, contestó Dante. Jefe, tengo información sobre el accidente. La camioneta fue reportada robada esta mañana, encontrada abandonada cerca del puerto. Limpiada por completo. Trabajo profesional. Marco hizo una pausa. Revisamos los registros del teléfono de Isabela. Lo llamó 17 veces antes del choque. Las últimas 4 fueron desde su auto. 17 llamadas. ¿De qué estaba llamando? La voz de Dante era hueca. No lo sé, jefe. Pero fuera lo que fuera, realmente necesitaba comunicarse con usted. Para decirle que estaba embarazada. Para decirle que se había enterado de Valentina. Para decirle, Dios, ¿qué más? ¿Qué había sido tan importante como para que llamara 17 veces? Descubre quién hizo esto, dijo Dante, su voz bajando a un peligroso silencio que ponía nerviosos a los hombres. Usa todos los recursos que tenemos. Revisa las cámaras de tráfico, las declaraciones de los testigos. Todo. Alguien ordenó este golpe y quiero saber quién. Ya estamos en eso. Pero Dante, hay otro problema. Los colombianos dicen que no tuvieron nada que ver. Los rusos, también. Todos niegan su participación, lo que significa que es alguien cercano. La mente de Dante ya estaba repasando las posibilidades. Alguien que conocía los movimientos de Isabela. Alguien que sabía que ella sería vulnerable. Su ubicación ha sido pública todo el día, jefe. Todos saben que estaba en el Ébano Resort. Si alguien quería enviar un mensaje, irían tras mi esposa mientras yo estaba distraído. Dante golpeó su puño contra la pared, dejando una abolladura en el yeso. Esto es mi culpa, la dejé expuesta. Los encontraremos, prometió Marco. Y cuando lo hagamos, los quiero vivos. El tono de Dante era de hielo. Quiero mirarlos a los ojos cuando les pregunte por qué pensaron que podían tocar lo que es mío. Terminó la llamada y se quedó en el pasillo vacío. Su reflejo lo miraba desde el suelo pulido. Parecía un hombre que lo tenía todo. Traje caro, reloj de diseñador, el tipo de confianza que venía de controlar un imperio. Pero la verdad era que lo había tenido todo, y había sido demasiado estúpido para darse cuenta. Isabela había sido suya desde el momento en que la vio por primera vez hace 3 años, sirviendo mesas en ese pequeño restaurante tradicional. Tenía 25 años, recién salida de la universidad, tratando de ahorrar dinero para ayudar a su madre. Ella lo había mirado con esos cálidos ojos marrones y había sonreído. Y Dante había sabido en ese instante que ella iba a ser suya. La había cortejado correctamente, o tan correctamente como un hombre como él podía. Flores, cenas, largas conversaciones sobre sus sueños y esperanzas. Había visto en ella algo puro, algo intocado por la violencia y la corrupción que definían su mundo. Ella había sido un escape, un recordatorio de que la belleza y la bondad aún existían. Y luego se había casado con ella y rápidamente había comenzado a destruir todo lo que lo había atraído a ella en primer lugar. La había aislado de su familia, diciéndose a sí mismo que era por su seguridad. Había controlado sus movimientos, diciéndose a sí mismo que era para su protección. La había mantenido ignorante de sus negocios, diciéndose a sí mismo que era para preservar su inocencia. Y en algún momento había comenzado a verla como una posesión más para ser administrada en lugar de una persona para ser amada. ¿Cuándo había sucedido eso? ¿Cuándo su esposa se había convertido en una obligación en lugar de una elección? Señor Montemayor. Dante levantó la vista para encontrar a una joven con uniforme de policía acercándose a él, una placa de detective en su cinturón. Detectiva Ramírez, policía de la Ciudad de México. Sacó una libreta. Necesito hacerle algunas preguntas sobre el accidente de su esposa. Ahora no.
Me temo que no puede esperar, señor Montemayor. Esto no fue un accidente, fue un intento de asesinato, y dadas sus asociaciones de negocios, necesitamos determinar si fue un ataque dirigido. La risa de Dante fue amarga. ¿Cree que no sé que mi esposa fue atacada? ¿Cree que necesito que la policía me diga que alguien acaba de intentar matarla? La expresión de la detectiva Ramírez se mantuvo neutral. ¿Dónde estuvo hoy entre las 11 de a.m. y las 2 p.m.? ¿En serio me está pidiendo una coartada? Estoy pidiendo a todos los cercanos a la señora Montemayor que den cuenta de su paradero. Procedimiento estándar en casos de intento de asesinato. Dante podría haberle dicho la verdad, que había estado en la cama con su amante mientras su esposa embarazada lo llamaba pidiendo ayuda, pero la verdad abriría puertas que no podía permitirse abrir. En ese momento, estaba en una reunión de negocios en el Lebanon Resort. Mi socio, Marco Castellanos, puede confirmarlo. ¿Qué tipo de negocio? Del tipo legal. El tono de Dante dejó claro que el interrogatorio había terminado. Ahora, si me disculpa, mi esposa está en cirugía. Una pregunta más. ¿Su esposa tiene enemigos? ¿Alguien que quiera hacerle daño? Esa era la pregunta que perseguía a Dante. Isabela no tenía enemigos. Era amable, generosa, ingenua, hasta el punto de ser peligrosa. Alimentaba a los gatos callejeros y daba dinero a las personas sin hogar, y era voluntaria en el hospital infantil. Los únicos enemigos que tenía eran sus enemigos, personas que podrían herirla para llegar a él, lo que significaba que esto era su culpa. No, dijo finalmente. Mi esposa no tiene enemigos, pero yo sí, y alguien acaba de cometer el error de pensar que podían tocarla para hacerme daño. La detectiva Ramírez estudió su rostro. Señor Montemayor, si sabe algo sobre quién hizo esto, cuando descubra quién hizo esto, usted será la primera en saberlo. La mentira salió fácilmente, porque se los entregaré en la puerta de su casa en una bolsa para cadáveres. La sala de espera quirúrgica en el tercer piso estaba vacía, excepto por Marco, quien había llegado mientras interrogaban a Dante. Su segundo al mando se puso de pie cuando Dante entró, con el rostro sombrío. ¿Alguna noticia? Todavía está en cirugía. Dijeron que podría llevar horas. Dante se hundió en una de las incómodas sillas de plástico con la cabeza entre las manos. Está embarazada, Marco. Isabela está embarazada y yo ni siquiera lo sabía. Marco permaneció en silencio por un momento. De eso estaba llamando. Probablemente, junto con... Dante no pudo terminar la frase. Junto con el hecho de que había descubierto su aventura, junto con el hecho de que había destruido su matrimonio, junto con otras 17 cosas que nunca sabría porque había estado demasiado absorto en sí mismo para responder. Saldremos de esta, jefe. Isabela es fuerte. ¿Pero lo era? Dante había pasado 3 años rompiendo la fuerza de su esposa, aislándola, haciéndola dependiente de él. Todo mientras se decía a sí mismo que era para su protección. Su teléfono vibró. Un mensaje de Valentina. ¿Dónde estás? Te fuiste muy rápido. ¿Todo bien? Dante se quedó mirando el mensaje, el asco subiendo por su garganta. Mientras Isabela luchaba por su vida en un quirófano, mientras el destino de su hijo nonato pendía de un hilo, su amante le enviaba mensajes de texto como si él acabara de salir a comprar cigarrillos. Bloqueó su número sin responder. Marco, necesito que hagas algo por mí. Lo que sea, jefe. La suite de El Lebanon Resort, todo en ella tiene que desaparecer. Ropa, joyas, cualquier rastro de que alguien más se estuviera quedando allí. Haz que parezca que estuve solo. El rostro de Marco se mantuvo cuidadosamente neutral. Considere lo hecho. Y a Valentina Robles, págame. Lo que sea necesario para que se vaya tranquilamente. No quiero su nombre cerca de esta situación. Yo lo termino. Nunca debió haber comenzado. Dante se recostó en la silla, el agotamiento y la culpa pesando sobre él como cargas físicas. Me convencí a mí mismo de que Isabela no me necesitaba, que estaba bien manteniéndose separada de mi vida. La verdad es que la mantenía separada porque era más fácil que ser un verdadero esposo.
Más fácil que volver a casa todas las noches. Más fácil que intentar construir algo real. Ella te ama, dijo Marco en voz baja. Todos pueden verlo. Me amaba, corrigió Dante. En pasado. ¿Y lo tiré por qué? ¿Por emoción? ¿Por escape? ¿Por una mujer que ni siquiera me conoce? Antes de que Marco pudiera responder, las puertas quirúrgicas se abrieron. La doctora Sánchez salió, todavía con su uniforme, bajándose la mascarilla. Dante se puso de pie al instante, su corazón martilleaba. ¿Cómo está ella? La expresión de la doctora Sánchez era cautelosa. Su esposa sobrevivió a la cirugía. Reparamos la laceración esplénica y reinflamos su pulmón colapsado. Tiene múltiples fracturas de costillas, una fractura de clavícula y un daño significativo en los tejidos blandos. Pero, salvo infección o complicaciones, debería recuperarse físicamente por completo. Dante escuchó la vacilación en la voz de la doctora. ¿Y el bebé? La doctora Sánchez respiró hondo. Señor Montemayor, lo siento. Su esposa perdió el embarazo. El trauma fue demasiado severo. No pudimos hacer nada. Las palabras golpearon a Dante como un golpe físico. Perdió el embarazo. Su bebé, el bebé que ni siquiera había sabido que existía hasta hace una hora se había ido. ¿Ella lo sabe? Su voz salió ronca. Aún no ha recuperado la conciencia. Cuando lo haga, tendremos que decírselo. Lo siento mucho por su pérdida. La doctora Sánchez se fue y Dante se quedó paralizado en la sala de espera, procesando información que su cerebro no quería aceptar. Isabela había sobrevivido, pero su bebé no. Ella había estado tratando de llamarlo para compartir la noticia de su embarazo, y él la había ignorado. Y ahora no había embarazo que celebrar, solo pérdida y dolor, y preguntas sobre si las cosas podrían haber sido diferentes si él hubiera respondido solo una de esas 17 llamadas. Jefe, la voz de Marco fue suave. Esto no es su culpa. Pero lo era. Quizás Dante no había estado conduciendo la camioneta que golpeó el auto de Isabela, pero él había creado las circunstancias que llevaron a ello. Su negocio, sus enemigos, sus decisiones, todo se había combinado para poner a su esposa en peligro. Y cuando ella más lo necesitaba, cuando estaba asustada y sola y tratando de comunicarse con él había estado demasiado ocupado con otra mujer para preocuparse. ¿Cuándo puedo verla?, preguntó Dante, su voz hueca. La doctora Sánchez dijo que la están trasladando a la UCI. Le avisarán cuando esté instalada. Dante asintió con la cabeza sin sentir nada y se volvió a hundir en la silla, esperando. Siempre esperando. Había pasado 3 años haciendo esperar a Isabela para que volviera a casa. Esperar su atención. Esperar que él recordara que ella existía. Ahora era su turno de esperar, y esperar que cuando ella despertara, le diera una oportunidad para explicarse. Aunque, ¿qué explicación podría ser suficiente? Era casi medianoche cuando finalmente dejaron a Dante verla. La UCI estaba en silencio. Las máquinas pitaban con ritmos constantes que de alguna manera hacían el silencio más profundo. Una enfermera lo guió a la habitación de Isabela. Sus pasos chirriaban en el linóleo. Está estable, pero todavía sedada, explicó la enfermera en un susurro. La anestesia debería desaparecer en las próximas horas. La estamos monitoreando de cerca para detectar cualquier complicación. Dante apenas la escuchó. Todo su enfoque estaba en la figura en la cama del hospital. Isabela parecía increíblemente pequeña, rodeada de todo el equipo médico. Tubos y cables la conectaban a máquinas que monitoreaban su ritmo cardíaco, niveles de oxígeno, presión arterial. Su rostro era un campo de batalla de moretones, morados y amarillos extendiéndose por su mejilla y mandíbula. Un vendaje envuelto alrededor de su cabeza, donde le habían cosido una laceración. Su brazo izquierdo estaba enyesado, su torso envuelto en vendajes para estabilizar sus costillas rotas, pero estaba respirando. Su pecho subía y bajaba en ritmo constante, y eso fue suficiente para que las rodillas de Dante se debilitaran de alivio. Acercó una silla a su cama y se sentó con cuidado, como si un movimiento brusco pudiera romper este frágil momento. Su mano se extendió, flotando sobre la de ella,
temiendo tocarla y causarle más dolor. Isabela, susurró, estoy aquí. Siento mucho no haber estado antes, pero estoy aquí ahora. Sin respuesta. Solo el pitido constante del monitor cardíaco y el suave silbido del oxígeno fluyendo a través de su cánula nasal. Dante había enfrentado a familias criminales rivales, había mirado por el cañón de armas. Había tomado decisiones que determinaban si los hombres vivían o morían. Pero sentado aquí, observando a su esposa rota respirar, se sintió más indefenso que nunca en su vida. Me dijeron lo del bebé, continuó, su voz quebrándose. Lo de nuestro bebé. Isabela, lo siento mucho. Si lo hubiera sabido, si tan solo hubiera contestado tus llamadas. Pero ¿qué habría cambiado algo? Isabela habría estado a salvo en casa si él hubiera cogido el teléfono. ¿O habría estado tan molesta al descubrir su aventura que igualmente habría terminado en esa intersección en ese momento exacto? No había forma de saberlo. No había forma de reescribir las últimas 12 horas. Todo lo que Dante podía hacer era sentarse aquí y esperar a que su esposa despertara para poder intentar explicar lo inexplicable. Las horas pasaron lentamente. Las enfermeras iban y venían, comprobando signos vitales, ajustando medicamentos, tomando notas en los gráficos. La luz del amanecer comenzó a filtrarse por la ventana, pintando la habitación en tonos grises y dorados pálidos. Y aún así, Isabela dormía, su rostro tranquilo a pesar de la violencia que su cuerpo había soportado. Dante no se fue, no comió, no durmió, no revisó su teléfono. Por primera vez en 3 años no había ningún otro lugar donde quisiera estar. Ninguna reunión más importante que este momento. Ningún negocio más crítico que ver respirar a su esposa. Alrededor de las 7:00 p.m., los dedos de Isabela se crisparon. Dante se puso de pie al instante, inclinándose sobre la cama. Isabela, ¿me oyes? Sus párpados parpadearon. Un suave gemido escapó de sus labios. Luego, lenta y dolorosamente, sus ojos se abrieron. Por un momento, pareció confundida, su mirada desenfocada mientras intentaba comprender su entorno. Luego sus ojos encontraron el rostro de Dante y algo parpadeó en sus profundidades. Reconocimiento, luego memoria, luego algo que parecía devastación. Dante, susurró, su voz áspera por el tubo de respiración que le habían quitado horas antes. Estoy aquí. Le tendió la mano, pero ella se apartó. El movimiento fue pequeño pero deliberado. El bebé, dijo, y las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas magulladas. Perdí al bebé. Lo sé, lo siento mucho, Isabela. Lo siento mucho. No contestaste. Su voz era más fuerte ahora. La acusación cortaba a través de la niebla de la medicación para el dolor. Te llamé 17 veces y no contestaste. Las palabras golpearon a Dante como balas, cada una encontrando su objetivo. Lo sé, yo estaba... No hay excusa. Debí haber estado allí, debí haber contestado. Los ojos de Isabela se cerraron. Más lágrimas escaparon. Me enteré de que estaba embarazada esa mañana. Estaba tan feliz, Dante. Por primera vez en meses, sentí que quizás las cosas podrían ser diferentes. Quizás un bebé te traería de vuelta a mí. Ella rió amargamente, el sonido doloroso. Pero luego me enteré de tu reserva para la cena, de los cargos del hotel, de Valentina. Dante sintió que su mundo se desmoronaba. Isabela, yo vi su Instagram, vi las fotos, los indicios, la vida que estabas viviendo mientras yo estaba sentada sola en nuestro penthouse. ¿Cuánto tiempo, Dante? ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Él podría haber mentido, podría haber negado todo, haber interpretado al esposo indignado. Pero mirando a su esposa rota, al dolor en sus ojos que no tenía nada que ver con las lesiones físicas, no pudo añadir más mentiras a la pila. 6 meses, admitió, las palabras con sabor a ceniza. El sollozo de Isabela fue silencioso pero devastador. 6 meses. Mientras yo intentaba salvar nuestro matrimonio, tú estabas construyendo una relación con otra persona. No fue una relación, solo fue... ¿Solo qué, Dante? ¿Solo sexo? ¿Solo diversión?
¿Solo más fácil que lidiar con tu verdadera esposa? Su voz se elevó, luego se quebró en una tos que la hizo gemir de dolor. Una enfermera apareció de inmediato. Señora Montemayor, necesita mantener la calma. Su ritmo cardíaco está elevado. Por favor, dijo Isabela a la enfermera, ignorando el dolor. Quiero que se vaya. Las palabras golpearon a Dante más fuerte que cualquier golpe físico. Isabela, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Tú tomaste tu decisión, Dante. La tomaste cada vez que ignoraste mis llamadas, cada vez que la elegiste a ella en lugar de a mí, cada vez que llegaste tarde a casa o no llegaste a casa en absoluto. Ella lo miró con ojos que no tenían esperanza, solo agotamiento. Estoy cansada de ser la esposa que toleras en lugar de la mujer que amas. Estoy cansada de esperarte a que te acuerdes de que existo. Te amo, dijo Dante desesperadamente. Isabela, te amo. Sé que no lo he demostrado. Sé que he sido un marido terrible, pero te amo. No. La voz de Isabela fue suave, pero definitiva. Tú amas la idea de mí. Amas tener una esposa hermosa y respetable que no hace preguntas y no causa problemas. Pero no me amas a mí, Dante, porque si lo hicieras, habrías contestado cuando te llamé. La enfermera estaba revisando los monitores de Isabela, la preocupación arrugando su rostro. Señor Montemayor, necesito pedirle que se vaya. La señora Montemayor necesita descansar. Dante se quedó paralizado, observando a su esposa voltear el rostro, observándola elegir mirar la pared en blanco en lugar de encontrarse con sus ojos. Isabela, por favor, vete, susurró, solo vete. Él quería discutir, quería caer de rodillas y rogar por perdón. Quería hacerle entender que lo sentía, que cambiaría, que las cosas serían diferentes. Pero la verdad era que había tenido 3 años para cambiar. 3 años para ser el marido que ella merecía, y había desperdiciado cada día. Así que Dante hizo lo único que Isabela le había estado pidiendo todo el tiempo. Se fue. El pasillo del hospital brillaba con el sol de la mañana. Enfermeras y doctores comenzaban sus turnos. El edificio cobraba vida con el ritmo de otro día. Dante caminó por todo aquello como un fantasma, sin ver nada, sin oír nada excepto el eco de las palabras de Isabela. Tú tomaste tu decisión, y así había sido. Cada llamada ignorada, cada noche tardía, cada mentira. Todas habían sido decisiones. Decisiones que los habían llevado hasta aquí, con su esposa destrozada en una cama de hospital, habiendo perdido a su hijo, habiendo perdido su fe en él. Marco estaba esperando en el vestíbulo, habiendo pasado la noche coordinando la seguridad y buscando pistas. Jefe, ¿cómo está ella? Despierta, pidiéndome que me vaya. La voz de Dante era plana. Sabe lo de Valentina, lo sabe todo. Marco sabiamente no dijo nada. Necesito que aumentes la seguridad en su habitación, continuó Dante, cambiando al modo que le resultaba seguro. Negocios, logística, control. Quien quiera que haya intentado matarla, podría intentarlo de nuevo. 2 hombres en su puerta en todo momento. Solo hombres de confianza. Nadie entra sin mi aprobación. Ya está hecho. Tengo a Rodríguez y a Herrera apostados ahora. Bien. Dante sacó su teléfono, desplazándose por los mensajes que había estado ignorando. ¿Qué sabemos del ataque? Todavía lo estamos rastreando. Pero jefe, hay algo que necesitas saber. Revisé los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de Isabela solo para verificar si había estado en algún lugar inusual antes del accidente. Algún lugar donde alguien podría haberla visto, seguido. Y ella no ha usado sus tarjetas en semanas, excepto para cosas básicas, comestibles, gasolina. Pero, Dante, también revisé sus registros telefónicos, no solo las llamadas a usted. Hizo otra llamada ayer por la mañana, justo después de que la doctora la llamara sobre los resultados del embarazo. La atención de Dante se agudizó. ¿A quién llamó? A su hermana, Sofía. La llamada duró 3 minutos. Luego Sofía le devolvió la llamada 1 hora después, pero Isabela no contestó. Y mire esto, Sofía también lo llamó a usted 4 veces ayer por la tarde, tratando de localizarlo.
Un escalofrío se apoderó de Dante. ¿Dónde está Sofía ahora? En su apartamento en un barrio tranquilo en la Ciudad de México. ¿Quiere que la traiga? No, iré yo mismo. Si Isabela le había contado lo del embarazo, lo de Valentina, Sofía podría saber algo sobre su estado de ánimo antes del accidente. Podría saber si mencionó algo sospechoso. Era un razonamiento débil, y ambos lo sabían. Pero Dante necesitaba hacer algo. Necesitaba sentir que estaba progresando en la búsqueda de quien quiera que hubiera herido a Isabela. Porque si dejaba de moverse, dejaba de investigar, dejaba de enfocarse en enemigos externos, tendría que enfrentar la verdad interna de que el verdadero enemigo, la persona que más había herido a Isabela, era él. Sofía Rodríguez vivía en un modesto complejo de apartamentos, un marcado contraste con el penthouse de los Montemayor. Dante llamó a su puerta a las 8:11 a.m., sabiendo que estaría despierta. Sofía trabajaba como maestra y la escuela comenzaba temprano. La puerta se abrió y el rostro de Sofía pasó de la confusión somnolienta a la rabia aguda en el instante en que lo reconoció. «Tienes valor de aparecerte aquí», dijo, su voz fría. «¿Dónde estabas ayer cuando mi hermana te llamaba? ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo sobre Isabela. No tengo nada que decirte». Sofía comenzó a cerrar la puerta, pero Dante puso la mano. «Por favor, alguien intentó matarla. Necesito saber si te dijo algo que pueda ayudarme a averiguar quién». Eso hizo que Sofía se detuviera. ¿Intentaron matarla? La policía dijo que fue un accidente. La policía está equivocada. Fue un golpe profesional. Y necesito saber si Isabela mencionó a alguien sospechoso, alguien que la pudiera haber estado siguiendo. Cualquier cosa. Sofía estudió su rostro. La desconfianza luchaba con la preocupación por su hermana. Finalmente, dio un paso atrás y lo dejó pasar. El apartamento era pequeño pero cálido, lleno de fotos y plantas, y el tipo de comodidad vivida que el penthouse de los Montemayor carecía. En la mesa de café, Dante vio una foto enmarcada de Isabela de antes de su matrimonio. Más joven, sonriendo, llena de vida. Apenas reconocía a la mujer de la foto. «Isabela me llamó ayer por la mañana», dijo Sofía, de pie con los brazos cruzados defensivamente. «Estaba llorando. Dijo que estaba embarazada y que se había enterado de que tenías una aventura». Las palabras dichas en voz alta por otra persona sonaron incluso peor que cuando Isabela las había dicho. «Me dijo que iba a confrontarte», continuó Sofía. «Iba a ir a tu hotel, contarte lo del bebé y hacerte elegir entre ella y tu amante». La sangre de Dante se heló. ¿Ella venía a el Ébano Resort? Eso dijo, pero luego, cuando la volví a llamar una hora después para asegurarme de que estaba bien, no contestó. Te llamé a ti 4 veces, esperando que al menos me dijeras dónde estaba, pero tú también me ignoraste. Sofía dio un paso hacia él, señalándole el pecho con el dedo. Así que no, Dante. No sé quién intentó matar a mi hermana, pero sí sé que su esposo estaba demasiado ocupado revolcándose con otra mujer para protegerla cuando más lo necesitaba. La acusación dio en el blanco, pero Dante superó la culpa. ¿A qué hora hablaste con ella por última vez? Alrededor de las 11:30. ¿Por qué? Porque la golpearon a las 2 p.m., lo que significa que pasó 2 horas y media entre que decidió confrontarme y terminar en esa intersección. ¿Dónde estuvo durante ese tiempo? La ira de Sofía se desvaneció ligeramente a medida que la implicación se asentaba. ¿Crees que fue a algún lugar? ¿Habló con alguien? Creo que si estaba lo suficientemente molesta como para confrontarme, podría haber estado lo suficientemente molesta como para hablar primero con otra persona. Un amigo, un terapeuta, cualquiera en quien confiara. Isabela ya no tenía realmente amigos, dijo Sofía en voz baja. La aislaste tan completamente que soy básicamente la única persona con la que habla además del personal de tu casa. Las palabras fueron otra acusación, pero también confirmaron lo que Dante había sospechado. El mundo de Isabela se había vuelto tan pequeño, tan controlado, que había muy pocos lugares a los que podría haber ido, muy pocas personas con las que podría haber hablado,
lo que significaba muy pocas oportunidades para que alguien la atacara. A menos que... ¿Isabela tiene citas regulares?, preguntó Dante. ¿Médico? ¿Salón de belleza? ¿Algún lugar al que vaya de manera predecible? Sofía pensó por un momento. Va a la misma cafetería todos los miércoles. Ese lugar en Coyoacán, cerca de... Se detuvo, sus ojos se abrieron. Cerca de donde tuvo el accidente. La mente de Dante se aceleró. ¿Qué cafetería? Café El Refugio. Le gusta porque es tranquilo y el dueño no la trata como a una esposa de capo. Va allí a leer, a salir del penthouse. Todos los miércoles, como un reloj. Ha estado yendo allí durante más de un año. Lo que significaba que cualquiera que observara a Isabela conocería sus patrones, sabría dónde encontrarla un miércoles por la tarde, sabría la ruta que tomaría desde Insurgentes hasta Coyoacán. Dante sacó su teléfono y llamó a Marco. Necesito que revises un lugar llamado Café El Refugio en Coyoacán. Obtén las grabaciones de seguridad de ayer. Quiero saber si Isabela estuvo allí y si alguien la estaba observando. En eso estoy, jefe, dijo Marco, y la línea se cortó. Dante se volvió hacia Sofía. Cuando Isabela despierte, cuando esté lo suficientemente fuerte, va a necesitar a su familia. Te va a necesitar a ti. Siempre me ha necesitado, Dante. Simplemente ha estado demasiado aislada para comunicarse. La expresión de Sofía se suavizó ligeramente. ¿De verdad está bien? No me dijeron mucho en el hospital. Sobrevivió a la cirugía, pero... La voz de Dante se quebró. Perdió al bebé. La mano de Sofía voló a su boca. Oh, Dios. Isabela debe estar devastada. Quería un hijo con tantas ganas. Lo sé. La culpa era aplastante ahora. Necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesta. ¿Crees que Isabela me dejaría después de esto? Sofía lo miró fijamente por un largo momento. ¿Mereces que se quede? La pregunta quedó en el aire entre ellos, sin respuesta. No, dijo Dante finalmente. No lo merezco. Pero pregunto de todos modos, porque necesito saber si ella se va. ¿A dónde iría? ¿A quién recurriría? ¿Por qué? ¿Para que puedas controlar eso también? ¿Para que puedas asegurarte de que no tenga a dónde huir? Para protegerla. La voz de Dante era de acero. Alguien intentó matar a mi esposa. Hasta que descubra quién y por qué ella está en peligro. Y quiera que esté cerca o no, no voy a dejar que nadie la lastime de nuevo. Sofía estudió su rostro, buscando algo. Realmente te importa, ¿no? O tal vez simplemente no te gusta perder lo que consideras tuyo. Ambas cosas eran ciertas, y Dante lo sabía, pero preocuparse y poseer no eran mutuamente excluyentes en su mundo. Había sido criado para proteger lo suyo, para nunca mostrar debilidad, para mantener el control a toda costa. Isabela era su esposa, su responsabilidad, ¿su qué? ¿Su posesión, su carga o su amor? La respuesta debería haber sido obvia. Pero Dante estaba descubriendo que 3 años de darla por sentada habían difuminado las líneas entre el deber y el deseo, entre la protección y el control. Necesito que esté a salvo, dijo finalmente. Eso es todo lo que importa ahora. ¿Puedes ayudarme o no? Sofía suspiró. Si Isabela te deja, vendrá conmigo y la ayudaré a reconstruir su vida lejos de tu mundo. Pero Dante se encontró con sus ojos. Si realmente la amas, la dejarás ir. La dejarás tener una vida que no sea esperar a un hombre que no tiene tiempo para ella. Las palabras dolieron porque eran ciertas. Dante había hecho esperar a Isabela durante 3 años. Esperar atención, esperar afecto, esperar a que él recordara que existía. Y ayer ella lo había esperado a que contestara sus llamadas mientras se desangraba en un Mercedes destrozado. Lo había esperado para que la salvara cuando él había estado demasiado ocupado con su amante para preocuparse. Gracias por tu tiempo, dijo Dante, dirigiéndose hacia la puerta. Haré que alguien te contacte cuando Isabela esté lista para visitas. Dante, llamó Sofía cuando él llegó al umbral. Lo que sea que planees hacer con quien la haya lastimado, no dejes que Isabela vea ese lado de ti. Ha visto suficiente oscuridad. Dante asintió y se fue, sabiendo que el consejo de Sofía era bien intencionado, pero imposible de seguir.
porque cuando encontrara a quien quiera que hubiera intentado matar a Isabela, desataría cada pizca de oscuridad que poseía, y se aseguraría de que entendieran lo que sucedía cuando se tocaba a una esposa Montemayor, incluso si esa esposa estaba considerando dejarlo. Marco llamó mientras Dante regresaba al hospital. «Jefe, necesita ver esto. Le envío las grabaciones de seguridad del Café El Refugio». Dante se detuvo a un lado de la avenida Insurgentes, con las manos apretadas en el volante, mientras esperaba que el archivo de video se cargara en su teléfono. Cuando finalmente apareció, observó en silencio, como la marca de tiempo mostraba ayer, 12:47 p.m. Isabela apareció en pantalla entrando en la pequeña cafetería. Incluso a través de las imágenes granuladas, Dante podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que seguía tocándose el estómago, un gesto protector sobre el bebé que acababa de descubrir. Su bebé, su bebé. Pidió algo en el mostrador, luego se sentó en una mesa cerca de la ventana. Durante varios minutos solo miró su teléfono, y Dante supo con una certeza nauseabunda que ella estaba viendo pruebas de su traición, los cargos del hotel, las publicaciones de Instagram, las reservas de cena que no eran para ella. Luego, a la 1:30 p.m., un hombre entró en el encuadre. Todo el cuerpo de Dante se puso rígido. El hombre era alto, bien vestido, llevaba gafas de sol en el interior. No pidió nada, no fingió ser un cliente. Simplemente se quedó cerca de la puerta observando a Isabela. Y cuando ella finalmente se levantó para irse a la 1:15 p.m., él la siguió. ¿Conseguiste una toma clara de su rostro?, preguntó Dante a Marco, su voz mortalmente tranquila. En eso estamos. Tengo a nuestro técnico limpiando la imagen ahora. Pero Dante, eso no es todo. Obtuve grabaciones de las cámaras de tráfico de la ruta entre el Café El Refugio y donde Isabela fue golpeada. Ese mismo tipo la siguió en un sedán negro, se mantuvo a 3 autos de distancia. Un seguimiento profesional. Y cuando ella se detuvo en esa intersección, cuando estaba sentada allí, sin moverse, llamó a alguien. Puedo verlo al teléfono justo antes de que la camioneta doblara la esquina. Así que fue coordinado. Alguien había estado siguiendo a Isabela, rastreando sus movimientos. Y cuando el momento fue el adecuado, ordenaron el ataque. «Envíame todo lo que tengas», dijo Dante. «Y Marco, quiero saber quién es este tipo al final del día». Ya estamos ejecutando el reconocimiento facial a través de nuestras bases de datos. Si está conectado a alguna de las familias, lo sabremos pronto. Dante terminó la llamada y se sentó en su auto, el sol de la Ciudad de México golpeando a través del parabrisas. Alguien había estado siguiendo a su esposa. La había observado descubrir su embarazo. La había observado lidiar con la devastación emocional de enterarse de su aventura. Había esperado el momento perfecto en que ella estaba distraída y vulnerable, y luego habían intentado matarla. La rabia que inundó a Dante era fría y calculada. Esto ya no era solo un negocio. Esto no se trataba de territorio o dinero o poder. Esto era personal. Alguien había herido a Isabela, había matado a su hijo nonato, había tomado lo único puro en la vida corrupta de Dante y había intentado destruirlo. Y él iba a hacer que pagaran. Cuando Dante regresó al hospital, encontró la habitación de Isabela rodeada por sus hombres, Rodríguez y Herrera en la puerta. 2 más en la estación de enfermeras, otro vigilando el ascensor. Exagerado quizás, pero Dante no iba a correr más riesgos. ¿Está despierta?, le preguntó a Rodríguez. Sí, pero jefe, su hermana está adentro. Sofía llegó hace unos 20 minutos. Pidieron no ser molestadas. Dante podía oír sus voces a través de la puerta. El tono enojado de Sofía mezclándose con las respuestas más tranquilas de Isabela. No debería escuchar a escondidas. Debería darles privacidad, pero necesitaba saber lo que Isabela estaba diciendo. Necesitaba entender lo que estaba pensando. «Tienes que dejarlo», decía Sofía. «Bella, te ha estado engañando durante 6 meses. 6 meses mientras tú estabas sola en casa, mientras intentabas salvar tu matrimonio». «Lo sé». La voz de Isabela estaba ronca, agotada.
Lo sé todo eso, Sofía, pero no es tan simple. Es así de simple. Te vas, pides el divorcio, empiezas de nuevo. ¿Y dónde? ¿Para hacer qué? Todo lo que tengo es gracias a Dante. El penthouse, el dinero, la seguridad. Sin él no tengo nada. Te tienes a ti misma, tienes tu título. Un título que nunca usé porque Dante me quería en casa. Sin experiencia laboral porque ser su esposa se suponía que era mi trabajo. Sin amigos porque me aisló de todos, excepto de ti. La voz de Isabela se quebró. Sin él no tengo nada. Así de completamente ha controlado mi vida. Dante cerró los ojos, sus palabras golpeando más fuerte que cualquier golpe físico. La protección se había convertido en prisión, y él había sido demasiado ciego para verlo. Entonces lo resolveremos juntas, dijo Sofía con firmeza. Puedes quedarte conmigo. Te conseguiremos un trabajo. Quizás vuelvas a estudiar. Y cuando los enemigos de Dante descubran que lo he dejado, cuando se den cuenta de que soy vulnerable, la risa de Isabela fue amarga. Alguien acaba de intentar matarme, Sofía. Esto no se trata de si quiero irme. Se trata de si puedo sobrevivir a la partida. Las palabras tomaron la decisión por Dante. Tocó una vez, luego abrió la puerta sin esperar permiso. Ambas mujeres levantaron la vista, la expresión de Sofía inmediatamente hostil, la de Isabela cuidadosamente inexpresiva. Necesito hablar con mi esposa, dijo Dante. A solas. No. Sofía se levantó, interponiéndose entre Dante y la cama de Isabela. No puedes darnos órdenes. Tú no puedes. Sofía. La voz de Isabela fue tranquila pero firme. Está bien, danos unos minutos. Bella, por favor. Sofía miró entre ellos, claramente dividida. Finalmente, apretó la mano de Isabela y se dirigió hacia la puerta. Pero al pasar junto a Dante, se detuvo y bajó la voz para que solo él pudiera oírla. Si la lastimas de nuevo, no me importa lo poderoso que seas. Encontraré la manera de hacerte pagar. Dante no dudó de que hablaba en serio. Cuando la puerta se cerró detrás de Sofía, el silencio llenó la habitación. Isabela no lo miraba. Su mirada fija en la ventana donde el horizonte de la Ciudad de México se extendía a lo lejos. Bajo la dura luz del hospital, sus heridas eran aún más visibles. Los moretones se oscurecían, los cortes y abrasiones resaltaban sobre su piel pálida. Parecía frágil, rota, y era su culpa. Sé quién hizo esto, dijo Dante finalmente. O al menos estoy cerca de saberlo. Había un hombre siguiéndote ayer desde la cafetería hasta la intersección. Hizo una llamada justo antes de que la camioneta te golpeara. Fue coordinado. La expresión de Isabela no cambió. ¿Por qué me dices es esto? Porque quien intentó matarte sigue ahí afuera. Y hasta que los encuentre, tú... ¿Qué, Dante? ¿Los matarás? ¿Los harás desaparecer? El vacío en sus ojos era peor que la ira. Estoy cansada de vivir en un mundo donde la solución a todo es más sangre. Esto no se trata de violencia, se trata de protegerte. No, se trata de control. Siempre se ha tratado de control. Tú controlabas a quien veía, a dónde iba, lo que sabía de tu vida. Y ahora alguien intentó matarme. Y tu solución es más control, más guardias, más vigilancia, más de la misma jaula en la que me has tenido durante 3 años. Isabela, quiero el divorcio. Las palabras cayeron entre ellos como una bomba. Dante sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. ¿Qué? ¿Me oíste? Quiero el divorcio, Dante. Quiero salir de este matrimonio, de esta vida, de esta jaula que has construido a mi alrededor. Las lágrimas se deslizaban por su rostro ahora, pero su voz se mantuvo firme. Perdí a nuestro bebé ayer. ¿Y sabes qué es lo peor? Parte de mí se siente aliviada porque traer un hijo a este mundo, a tu mundo, habría sido cruel. No digas eso. Dante se acercó a la cama, con las manos apretadas a los costados. No digas que te alivia que nuestro bebé muriera. No me alivia que nuestro bebé muriera, dijo Isabela, con la voz quebrada. Estoy devastada. Quería a ese bebé más que a nada, pero me alivia que ahora no haya nada que me ate a ti, ningún embarazo que usar como palanca,
Ningún hijo que usar como arma, solo un matrimonio fallido que finalmente podemos terminar. Las palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Isabela, por favor, sé que he cometido errores. ¿Errores? Su risa fue áspera. Dante, los errores son olvidar un aniversario o perderse una cena. Lo que tú hiciste, las mentiras, el engaño, el aislamiento, no son errores, son decisiones. Decisiones que tomaste cada día durante 3 años. Cambiaré, seré mejor. Yo, no. Isabela levantó la mano. La vía intravenosa se movió con el movimiento. He oído esas promesas antes. Cada vez que intentaba hablar contigo sobre nuestro matrimonio, prometías mejorar. Prometías volver a casa antes. Prometías prestar más atención y durante quizás una semana lo hacías. Luego volvía al mismo patrón, la misma negligencia, la misma indiferencia. Esta vez es diferente. ¿Por qué? ¿Porque casi me muero? ¿Porque alguien intentó matarme y de repente te acuerdas de que tienes una esposa? Isabela negó con la cabeza. Eso no es amor, Dante. Eso es culpa. Eso es posesividad. Eso eres tú enfadado porque alguien intentó tomar tu propiedad. No eres mi propiedad, dijo Dante, aunque ambos sabían que no era del todo cierto. En su mundo, las esposas eran posesiones, símbolos de estatus, activos que debían ser protegidos y controlados. Entonces déjame ir. La voz de Isabela era apenas un susurro. Ahora, si no soy tu propiedad, si realmente te importo en absoluto, déjame ir. Déjame tener una vida en la que no esté constantemente esperando que te acuerdes de que existo, en la que no esté compitiendo con tus negocios y tus amantes por migajas de atención. Dante quería discutir, quería decirle que estaba equivocada, que sí la amaba, que las cosas serían diferentes. Pero mirándola ahora, rota y sangrando, porque él había estado demasiado distraído para protegerla, demasiado egoísta para contestar sus llamadas, se dio cuenta de que Sofía tenía razón. Si realmente amaba a Isabela, la dejaría ir. Pero Dante Montemayor nunca había sido bueno soltando lo que era suyo. No, dijo finalmente, no te daré el divorcio. Los ojos de Isabela se abrieron. No puedes impedirme que lo solicite. Puedo hacer que tarde años. Puedo enredarlo en batallas legales hasta que estés demasiado agotada para luchar. Puedo asegurarme de que ningún abogado en la Ciudad de México acepte tu caso. La voz de Dante era fría ahora, cayendo en el patrón que siempre le había servido, el control a través del poder. ¿Quieres irte? Bien, pero te irás sin nada. Sin dinero, sin seguridad, sin protección de las personas que acaban de intentar matarte. Así que eso es, la voz de Isabela tembló de rabia. Esa es tu respuesta, amenazas e intimidación. Es exactamente por eso que necesito irme, Dante, porque no me ves como una persona, me ves como algo que poseer y controlar. Te veo como mi esposa, como alguien a quien juré proteger, y no voy a fallar en eso de nuevo. Ya has fallado. El grito de Isabela la hizo gemir de dolor. Su mano fue a sus costillas vendadas. Fallaste cuando ignoraste mis llamadas. Fallaste cuando elegiste a tu amante antes que a mí. Fallaste cuando dejaste que alguien se acercara lo suficiente como para intentar matarme. Lo único en lo que no has fallado es en hacerme miserable. Las palabras quedaron en el aire entre ellos, brutales y honestas. Dante quería rabiar, discutir, hacerla entender que estaba tratando de protegerla, pero en el fondo sabía que ella tenía razón. Él le había fallado en todos los sentidos importantes. Lo siento, dijo finalmente, las palabras sintiéndose inadecuadas. Lo siento por todo, por el engaño, por la negligencia, por hacerte sentir sola en tu propio matrimonio. Siento no haber contestado tus llamadas. Siento no haber estado allí cuando me necesitabas. Lo siento. Su voz se quebró. Lo siento por nuestro bebé. Las lágrimas de Isabela cayeron más rápido ahora. Tu disculpa no cambia nada, Dante. Lo siento no trae de vuelta a nuestro bebé. Lo siento no deshace 6 meses de traición. Lo siento no me devuelve los 3 años que desperdicié amando a un hombre que no me amaba a mí.
Yo sí te amo. No, dijo Isabela en voz baja. Tú amas la idea de mí, amas tener una esposa hermosa y obediente que no hace preguntas, pero no me amas a mí, la verdadera yo, con necesidades y sentimientos y sueños. Porque si lo hicieras, habrías luchado por nuestro matrimonio en lugar de encontrar consuelo en la cama de otra mujer. Antes de que Dante pudiera responder, Marco apareció en la puerta, su expresión urgente. Jefe, tenemos un problema. El reconocimiento facial del tipo que seguía a Isabela ha regresado. Miró a Isabela, claramente incómodo discutiendo esto frente a ella. Necesitamos hablar ahora. Dante miró entre Marco e Isabela, dividido. Necesitaba saber quién había ordenado el ataque contra su esposa. Pero irse ahora, dejarla enojada y herida y convencida de que no la amaba, se sentía mal. Vete, dijo Isabela volteando la cara. Es lo que mejor sabes hacer de todos modos. Irte cuando las cosas se ponen difíciles. La acusación dolió porque era cierta. Dante había pasado 3 años yéndose, dejándola sola en casa, dejando conversaciones sin terminar, dejando que su matrimonio muriera lentamente por negligencia. No hemos terminado con esta conversación, dijo. Sí, sí hemos. La voz de Isabela fue definitiva. Cuando me den de alta de este hospital, me quedaré con Sofía. Voy a solicitar el divorcio y voy a empezar a construir una vida que no gire en torno a esperarte. Puedes luchar si quieres. Puedes hacerlo feo, costoso y prolongado, pero eventualmente tendrás que aceptar que nuestro matrimonio ha terminado. Dante quería discutir más. Quería hacerle entender que no podía simplemente dejarla ir. Pero Marco estaba esperando, y quienquiera que hubiera intentado matar a Isabela todavía estaba ahí afuera. Todavía era una amenaza. Esto no ha terminado, dijo Dante mientras se movía hacia la puerta. Sí, susurró Isabela. Sí lo está. En el pasillo, aquí sacó una imagen en su tableta. El tipo que seguía a Isabela, su nombre es Víctor Reyes. Es un contratista independiente. Trabaja para quien pague mejor. Usualmente se encarga de la vigilancia y la recopilación de inteligencia. ¿Quién lo contrató? La expresión de Marcos se oscureció. Ese es el problema, jefe. Según nuestros contactos, Víctor fue contratado por Pablo Castellanos, su primo. El nombre golpeó a Dante como un golpe físico. Pablo, el sobrino de su padre, un hombre con el que Dante había crecido, en quien había confiado información delicada sobre el negocio familiar. Un hombre que siempre había sido ambicioso, pero que nunca había parecido peligroso. ¿Por qué Pablo atacaría a Isabela? Todavía estamos reconstruyendo las piezas, pero esto es lo que sabemos. Marcos sacó más archivos. Pablo ha estado construyendo alianzas discretamente con los colombianos y los rusos, las mismas familias con las que usted ha estado en desacuerdo. Hace 3 semanas se les acercó con una propuesta, ayudarle a tomar su territorio y él les daría términos más favorables de lo que usted jamás lo haría. Y ellos aceptaron. Estaban interesados, pero querían pruebas de que Pablo realmente podía cumplir, pruebas de que usted era vulnerable. Así que Pablo, Marco hizo una pausa, su mandíbula apretada. Él orquestó el ataque contra Isabela. Su razonamiento era que si ella moría, usted estaría distraído, emocional, debilitado. Las familias lo verían como vulnerable, y Pablo podría tomar el control mientras usted estaba de luto. La visión de Dante se puso roja. Pablo había ordenado el ataque contra Isabela. Su propio primo había intentado matar a su esposa para orquestar una toma de poder. ¿Dónde está? La voz de Dante era peligrosamente tranquila. Lo estamos rastreando ahora. Ha estado oculto desde el ataque, probablemente esperando ver si Isabela sobrevive antes de hacer su próximo movimiento. Quiero que lo encuentren hoy. Y Marco. Dante se encontró con los ojos de su segundo al mando. Cuando lo encontremos, lo quiero vivo. Tengo preguntas y voy a disfrutar escuchándolo responderlas. Marco asintió sombríamente. ¿Y qué hay de Isabela? ¿Necesita saber que fue un familiar? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Debería Dante decirle a su esposa que su propia sangre había intentado matarla? ¿Lo haría mejor o peor? Probablemente peor, porque solo confirmaría lo que Isabela ya creía, que el mundo de Dante era demasiado violento,
demasiado peligroso para sobrevivir en él. Todavía no, dijo Dante. No hasta que haya tratado con Pablo, pero duplique la seguridad en su habitación. Si Pablo se da cuenta de que hemos descubierto su plan, podría intentarlo de nuevo. Ya está hecho, pero jefe, incluso con seguridad, una vez que Isabela salga del hospital, es vulnerable. Si va al apartamento de Sofía, si solicita el divorcio y se muda, Pablo o cualquier otro podrían llegar a ella fácilmente. Ella no va a ir al apartamento de Sofía. La voz de Dante era de acero. Diga lo que diga, quiera lo que quiera, no voy a dejarla salir de mi protección hasta que esta amenaza sea neutralizada. Y si ella se opone, entonces Dante haría lo que siempre hacía. Controlaría la situación, la encerraría en el penthouse si fuera necesario, colocaría guardias en cada salida, haría imposible que ella se fuera. El hecho de que esto fuera exactamente de lo que Isabela lo había acusado, construir una jaula, tratarla como una posesión a controlar en lugar de una persona a amar, no se le escapó. Pero mantenerla viva importaba más que mantenerla feliz, ¿no? El equipo de Marco tardó 6 horas en localizar a Pablo. Se escondía en un almacén cerca del puerto de Veracruz, el mismo almacén cerca del cual Isabela había sido fotografiada en esas imágenes manipuladas meses atrás. La ironía no se le escapó a Dante. Su primo había estado planeando esta traición durante mucho tiempo, construyendo cuidadosamente una narrativa de la participación de Isabela en el negocio para encubrir sus propias actividades. Dante llegó al almacén con Marco y 4 de sus hombres más confiables. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de la Ciudad de México en tonos de naranja, sanguinolento y púrpura. Apropiado, pensó Dante, para lo que estaba a punto de suceder. Dentro del almacén, Pablo estaba esperando. O, más exactamente, Pablo estaba atado a una silla, habiendo sido capturado por los hombres de Dante hacía una hora. Su rostro ya estaba ensangrentado por el interrogatorio inicial, un ojo hinchado, el labio partido. Levantó la vista cuando Dante entró y algo parecido al alivio cruzó su rostro. Dante, gracias a Dios, diles a estos idiotas que ha habido un error. Yo no... El puño de Dante se conectó con la mandíbula de Pablo, haciendo que su cabeza se echara hacia atrás. El alivio se desvaneció, reemplazado por el miedo. Intentaste matar a mi esposa, dijo Dante en voz baja. Contrataste a Víctor Reyes para que la siguiera, para rastrear sus movimientos. Y cuando el momento fue el adecuado, cuando ella estaba distraída y vulnerable, hiciste que alguien la sacara de la carretera. No, yo... Otro puñetazo, este en las costillas. El grito de dolor de Pablo resonó en el almacén vacío. No me mientas, primo. Tenemos los registros telefónicos. Tenemos el testimonio de Víctor. Y sí, habló muy entusiasmado una vez que le explicamos la alternativa. Tenemos el rastro del dinero de tus cuentas al hombre que conducía la camioneta. Lo tenemos todo. Pablo se desplomó en la silla, la sangre goteando de su boca. No fue personal, Dante. Fue solo negocios. Te estabas ablandando, distraído. Las familias estaban perdiendo la confianza. Yo solo estaba... ¿Solo qué? ¿Solo intentando asesinar a mi esposa embarazada para dar un golpe de estado? La voz de Dante se elevó. Ella perdió a nuestro bebé, Pablo. Isabela perdió a nuestro bebé por tu culpa. Por primera vez, algo parecido a una genuina sorpresa cruzó el rostro de Pablo. ¿Ella estaba embarazada? No lo sabía. La información que tenía no mencionaba. Por supuesto que no lo sabías, porque estabas tan ocupado planeando matarla que no te molestaste en aprender nada sobre ella. Dante agarró a Pablo por la garganta apretando. Tenía 6 semanas de embarazo. 6 semanas. Y tu ataque mató a mi hijo. Pablo jadeó por aire, su rostro poniéndose rojo. Dante, por favor, no lo sabía. Dante lo soltó, dejando que Pablo se desplomara hacia adelante, tosiendo. No importa si lo sabías, dijo Dante fríamente. Igual ordenaste el ataque, igual intentaste matar a mi esposa, igual traicionaste a tu propia familia por poder. ¿Qué vas a hacer? La voz de Pablo era apenas un susurro. Buena pregunta. ¿Qué iba a hacer Dante?
En los viejos tiempos, la respuesta habría sido simple. Pablo desaparecería. Su cuerpo sería lastrado y arrojado al océano para no ser encontrado jamás. Era así como la familia Montemayor siempre había manejado la traición. Rápido, brutal, final. Pero Dante seguía oyendo la voz de Isabela. Estoy tan cansada de la violencia, tan cansada de vivir en un mundo donde la solución a todo es más sangre. Ella había tenido razón en tantas cosas. Razón sobre él controlándola, aislándola, tratándola como una posesión. Razón sobre él fallando como esposo y como compañero. ¿Tenía también razón sobre la violencia? Dante miró a su primo, ensangrentado, golpeado, aterrorizado, y se dio cuenta de algo. Matar a Pablo no traería de vuelta a su bebé, no curaría las heridas de Isabela, no arreglaría su matrimonio ni desharía la traición. Solo sería más violencia en una vida ya ahogada en ella. Marco, dijo Dante, su voz cansada, llama a la detectiva Ramírez. Dile que tenemos a la persona responsable del atropello de Isabela, envuelto para regalo y listo para ser arrestado. Las cejas de Marco se levantaron. «Jefe, ¿lo va a entregar a la policía?» «Sí». Dante miró a Pablo por última vez. Que el sistema legal se encargue de esto. Que pase los próximos 20 años en prisión pensando en lo que hizo. Eso es castigo suficiente. Dante. La voz de Pablo era suplicante ahora. No puedes hablar en serio. Soy familia. Soy de tu sangre. No puedes simplemente entregarme a la policía. Dejaste de ser familia en el momento en que atacaste a mi esposa, dijo Dante fríamente. Y Pablo, cuando llegues a prisión, cuando estés solo y asustado y te des cuenta de que tu vida ha terminado, quiero que recuerdes esto. Te dejé vivir. Pude haberte matado. Pude haberte hecho desaparecer. Pude haber hecho exactamente lo que esperabas, pero no lo hice, porque mi esposa tenía razón. Ya ha habido suficiente violencia, suficiente sangre, y yo he terminado de añadir más. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida del almacén, Marco siguiéndole el paso. «¿Qué cambió?», preguntó Marco en voz baja. «La semana pasada lo habrías matado sin pensarlo 2 veces. La semana pasada pensé que controlar todo por la fuerza era la única manera de proteger lo mío», dijo Dante. «Pero Isabela me mostró que a veces las cosas que hacemos para proteger a la gente en realidad las destruyen. A veces la violencia no es la respuesta. A veces tienes que elegir un camino diferente, incluso si ese camino era más difícil, incluso si significaba mostrar debilidad, incluso si significaba cambiar todo lo que había sido durante los últimos 34 años. Epílogo. 6 meses después, Isabela estaba sentada en la pequeña galería de la colonia Roma, rodeada de pinturas que había creado durante el último medio año. Colores brillantes, trazos audaces, imágenes de pájaros enjaulados que se liberaban y volaban hacia el sol. Su terapeuta le había sugerido el arte como una forma de procesar el trauma, e Isabela había descubierto que tenía talento para ello. Más que eso, había descubierto que tenía una voz. La noche de la inauguración de su primera exposición había atraído a una buena multitud. Amigos que había hecho en su clase de arte, Sofía y su madre, incluso algunos críticos de arte locales. Pero había una persona notablemente ausente, Dante. Habían estado separados durante 6 meses. Los trámites de divorcio avanzaban, aunque más lentamente de lo que Isabela había esperado. Dante no había luchado como había amenazado. En cambio, había aceptado un acuerdo generoso, se había mudado del penthouse para que ella pudiera quedarse allí hasta que el divorcio se finalizara. Incluso había pagado sus clases de arte y terapia. Había cumplido su promesa de cambiar, aunque ese cambio hubiera llegado demasiado tarde para salvar su matrimonio. Rara vez se veían ahora. El único contacto que tenían era a través de abogados, excepto por un desarrollo inesperado. Una vez a la semana, Dante le enviaba flores. No arreglos caros de floristerías de lujo, sino sencillos ramos de flores silvestres con notas escritas a mano. Nunca nada dramático, solo pensando en ti. Espero que estés bien, orgulloso de lo que estás construyendo. Isabela no sabía qué hacer con estos gestos. Una parte de ella quería tirar las flores, decirle que se detuviera,
mantener la ruptura limpia que tanto se había esforzado en lograr. Pero otra parte, una parte que no le gustaba reconocer, los apreciaba. Apreciaba saber que en algún lugar de la Ciudad de México, Dante pensaba en ella, que en algún lugar de su mundo de violencia y control, había hecho un espacio para recordar que ella existía. Un trabajo hermoso, dijo una voz detrás de ella. Isabela se giró para encontrar a Marcos Herrera, uno de los antiguos guardaespaldas de Dante, estudiando su pintura de una mujer liberándose de cadenas. Ahora vestía ropa de civil, ya no trabajaba para la familia Montemayor. Marcos, ¿qué haces aquí? Dante me pidió que te entregara algo. Le tendió un sobre. Quería venir él mismo, pero pensó que quizás no lo querrías aquí. No quería hacerte sentir incómoda en tu gran noche. La consideración, la conciencia de que su presencia podría arruinar su noche, era tan diferente del viejo Dante que Isabela no sabía qué pensar. Tomó el sobre con dedos temblorosos. Dentro había un cheque, no por una cantidad exorbitante, pero suficiente para cubrir varios meses de alquiler si ella decidía dejar el penthouse. Y una nota con la letra de Dante. Isabela, estoy orgulloso de ti por encontrar tu voz, por construir algo que es completamente tuyo. Tenías razón en todo lo que hice. Enjaularte, controlarte, tratarte como una posesión en lugar de una persona a la que amaba. No puedo deshacer el pasado. No puedo traer de vuelta a nuestro bebé ni devolverte los años que desperdicié. Pero puedo decirte que me cambiaste. Me mostraste que la fuerza no se trata de control, que la protección no se trata de prisión, que el amor no se trata de posesión. He dejado el negocio, le entregué todo a Marco y me he alejado. Ahora estoy trabajando con un terapeuta, tratando de averiguar quién es Dante Montemayor cuando no es un capo, tratando de convertirme en alguien digno de una segunda oportunidad. No te pido perdón, no te pido que vuelvas, solo te pido que sepas que amarte de verdad, no la versión controlada que intenté mantener, me ha enseñado lo que significa ser humano. Felicidades por tu exposición, por tu libertad, por convertirte en la mujer que siempre estuviste destinada a ser. Con todo mi amor, Dante. Isabela leyó la nota 3 veces, las lágrimas empañando su visión. Dante había dejado el negocio, se había alejado de la violencia y el poder que lo habían definido. Había elegido cambiar, no para recuperarla, sino porque ella le había mostrado una forma diferente de vivir. Él está... Isabela miró a Marcos. ¿De verdad está bien? Marcos sonrió ligeramente. Está diferente, más tranquilo, menos enojado. Ahora es voluntario en un centro juvenil, si puedes creerlo, tratando de mantener a los niños fuera de la vida que él vivió. Es extraño verlo así. Amable, paciente, pero creo que es más feliz, o al menos menos miserable. Isabela dobló la nota con cuidado, su corazón un complicado revoltijo de emociones. Había hablado en serio cuando dijo que su matrimonio había terminado. No era tan ingenua como para pensar que un gran gesto podría deshacer años de negligencia y traición. Pero quizás había algo hermoso en saber que su tiempo juntos, doloroso como había sido, los había cambiado a ambos. Ella había encontrado su fuerza, su voz, su capacidad de existir fuera de su sombra, y él había encontrado su humanidad, su capacidad de cambio, su comprensión de que el amor requería libertad, no control. Ambos habían perdido tanto, su matrimonio, su bebé, el futuro que alguna vez habían imaginado. Pero también habían ganado algo precioso, la oportunidad de convertirse en quienes realmente estaban destinados a ser. Dile gracias, dijo Isabela finalmente, por la nota, por entender, por... Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, por dejarme ir. Marcos asintió. Le alegrará oírlo. Después de que él se fue, Isabela se quedó sola en su galería, rodeada de imágenes de libertad y transformación. A través de la ventana podía ver las luces cotidianas de la Ciudad de México extendiéndose a lo lejos, una ciudad llena de posibilidades. En algún lugar, Dante estaba construyendo una nueva vida, y aquí, en esta galería llena de su arte,
Isabela también estaba construyendo una. Nunca volverían a estar juntos. Demasiado había sucedido. Demasiado dolor había sido infligido. Pero quizás eso estaba bien. Quizás algunas historias de amor no estaban destinadas a tener finales felices tradicionales. Quizás a veces el mayor acto de amor era dejar ir a alguien para que finalmente pudiera aprender a volar. Isabela se tocó el estómago, el lugar donde su bebé había existido brevemente, y susurró un silencioso adiós al hijo que habían perdido, al matrimonio que habían destruido, a las personas que solían ser. Y luego volvió a sus pinturas, a su futuro, a la vida que estaba construyendo, pincelada a pincelada, libre por fin,